Muy bien, comenzamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1. Sean todos bienvenidos, amigos que nos ven a través de este medio Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Sea usted bienvenido, amigo que me ve en este día. Hoy estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiestan los regalos del Espíritu de Dios? Y el objetivo principal es que usted, amigo de internet, que me está viendo, usted pueda recibir un milagro creativo del Espíritu Santo. Si está padeciendo alguna enfermedad incurable, usted pueda ver ese poder en manifestación del Espíritu de Dios. Así es que sea bienvenido. Aquí tiene una familia en Marcos Montero Ruiz, 1087A, en Tlaquepaque, Jalisco. Si tiene algún enfermo y por una u otra situación no recibe su sanidad a través de este medio, le invitamos para que lo traiga y usted vea milagros creativos del poder de Dios. Cada viernes a las 7 de la tarde estamos hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿cuántos saben que es el que hace los milagros? El Espíritu de Dios. Él hace milagros impresionantes a través de la fe de los oyentes. Así es que vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Así dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 7 dice: pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Así, Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra y porque nunca fallas. Te doy el honor, la gloria, la alabanza y todo el reconocimiento a ti, Señor, porque tú has sido fiel y cada día permaneces fiel a tu palabra, Señor. Nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a abandonar, siempre estás con nosotros. Cada momento, cada instante podemos ver esa gracia en manifestación. Llamamos a manifestación la sabiduría tuya, Señor, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Te damos ese honor, esa gloria. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia en este lugar, el Señor en este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el tema de los dones del Espíritu. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo podemos contribuir con el Espíritu Santo para que se vean los milagros, para que se vean las señales, para que se vean las maravillas? Pero ¿sabe qué? No nada más enseñamos a que usted reciba un milagro, sino le enseñamos también a que usted pueda conservar el milagro, pueda preservar la sanidad. Y eso lo estamos viendo los domingos. ¿Cómo usted puede completar los años, los días de su vida? Es decir, estamos hablando de 120 años. Estamos viendo que son 9 dones del Espíritu. Y entre ellos hay 3 categorías: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritu. Los dones que revelan, dones de poder, milagros, fe y sanidades. Y los dones que hablan, o dones vocales se podría decir, son 3 dones que son diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y también la profecía. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El mayor de todos es el de palabra de sabiduría, porque es mayor conocer el futuro que cualquiera de los otros 2 dones, son más bien del presente. Hay 3 dones que son los de revelación, sabiduría, ciencia o conocimiento, y el otro se llama discernir los espíritus. En el de sabiduría es saber el futuro, es conocer el futuro, ¿verdad? Que está muy sencillo conocer el futuro. Pero el de ciencia habla de ¿qué? De conocer el presente y el pasado. Ejemplo: muchas personas van y visitan a un brujo, a un vidente, para saber qué es lo que están viviendo en el presente. Es decir, mucha gente dice: señor brujito, vengo esta noche para que me lea las cartas. Quiero saber si realmente el vecino me está haciendo algún mal, porque amanecieron unos huevos estrellados en mi casa y me echaron sal y tierra de panteón. Dios mío, es una
porquería todo eso, ¿no? Pero bueno, la gente quiere saber el presente, pero el Espíritu Santo nos habla del presente en algo que se llama el don de ciencia o de conocimiento, ¿sabe usted? Si usted conoce cómo oír la voz del Espíritu, fluir con el Espíritu, entonces es sencillo poder saber algo del presente. Inclusive muchas veces nos muestra el pasado. Esa es palabra de conocimiento. Entonces, en palabra de sabiduría pudimos ver claramente que había diferentes maneras en que el Espíritu Santo se manifiesta o se manifestaba en la iglesia primitiva. Y a través del Señor Jesús, ¿sabe usted también? Se manifestó en Felipe a través de un ángel, voz audible. Se manifestó a través del profeta Gabo, en palabra profética con el apóstol Pablo en Hechos 21. Y se manifestó a través de sueños. Cuando el apóstol Pablo iba a ir a predicar el evangelio a otro lado, en sueños básicamente se le presentó un ángel también y pudo recibir la palabra. Palabra profética también, muchos de ellos tuvieron visiones. El apóstol Pablo tuvo visión en Hechos capítulo 9. El apóstol Pedro tuvo una visión en Hechos capítulo 10 acerca de Cornelio. Cornelio tuvo una visión, vio un ángel. Y Pedro tuvo una visión donde le mostraban animales inmundos que representaban básicamente a los gentiles que no eran judíos o israelitas. Es decir, el Espíritu Santo habla de diferentes maneras a través de este don, tanto de sabiduría como de ciencia, y en muchos casos, tanto uno como el otro van entrelazados, ¿sabe usted? Porque en muchos casos habla el Espíritu Santo, en ese momento habla palabra de ciencia, y en ese momento le indica algo del futuro también. De diferentes maneras el Señor nos habla, nos dirige, nos guía. Entonces, mire, pudimos ver, y es muy claro, mire, vamos a ver un caso de Mateo capítulo 26, cómo el Señor fluía a través, o esos dones fluían a través del Señor. El Espíritu Santo utilizaba al Señor Jesús también y fluía a través de él. El Señor Jesús fluía, yo creo sinceramente que él fluía en los 9 dones del Espíritu. Vamos a Mateo capítulo 26. Versículo 1. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Vamos a leer del 30 en adelante, por favor. Así es que esa pantalla la adquirimos, mi hermano, para que usted esté más cómodo también viendo. Sí se ve mejor, ¿verdad?, que la anterior. La letra más clara, más bonita. Entonces, todo eso es para glorificar al Señor Jesús. Y que la gente nueva que vaya llegando también, que no tenga oportunidad de abrir la Biblia a tiempo, pues también ellos puedan, muchas personas van a llegar a conocer al Señor Jesús y ser libres del infierno, de la enfermedad y de la pobreza. Entonces ellos, por amor a ellos lo hacemos también. ¿Qué necesidad tenemos de comprar una pantalla, no? Usted ya se sabe la Biblia al derecho al revés, la abre y no batalla para abrirla, no tarda más bien en abrirla. Entonces no tenemos ni necesidad de comprar una pantalla, pero tenemos que hacerlo para que las personas nuevas que vengan y puedan leer ahí ellos que lo que está escrito y no crean que le estamos engañando, ¿me entiende? Sino estamos hablando una verdad, la verdad del Evangelio y la verdad del Señor Jesús. Ok, entonces vamos a Mateo capítulo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalicéis, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán
dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabía que muchas veces cuando Satanás destruye, ¿cómo cree que destruye una congregación? Siempre, si destruye la cabeza, al que está encargado, al líder, al pastor, al ministro de ese lugar, ¿sabe que se destruye todo? Difícilmente vuelven a armar un grupo, difícilmente vuelven a armar una congregación, ¿sabe usted? Y así ha sucedido en muchos ministerios. Satanás principalmente va sobre la cabeza, ¿sabe usted? Y si daña la cabeza, se desaniman las ovejas. Muchos quieren buscar otro lugar donde congregarse, pero ya no es la misma, ¿sabe usted? No es la misma. Sin embargo, Satanás siempre regularmente quiere dañar la cabeza, así es que, pero sabe una cosa, él no tiene nada en mí. Mientras yo no le doy un lugar, él no tiene nada en mí, ni va a tener nada en mí. No va a tener nada contra mí, nada de qué acusarme delante de nadie. Y así hasta mis 119 años con 11 meses y 30 días, porque el 31 me voy. Versículo 33, respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, Señor. ¿Le ha hecho usted alguna promesa al Señor así? Aunque todos te nieguen, Señor, yo jamás. Cuando me preguntan, ¿eres cristiano? ¿Sigues a Jesucristo? Yo nunca me voy a avergonzar de ti, Señor. Y luego va el joven a la escuela, ¿con qué eres cristiano? Es cristiano. No, no soy. Dios mío. ¿Sí sabía que muchos jóvenes se avergüenzan de Cristo? Muchas personas se avergüenzan de Cristo. ¿Con qué eres de los cristianos? Esos de la religión, luego dicen ellos. A mucha honra sigo a Jesucristo. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Señor, yo no me voy a escandalizar de ti, Señor. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré, Señor. Jesús le dijo en el 34, es cierto, te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás, Pedro. Imagínense, Dios mío. ¿Cuántos saben que era un conocimiento anticipado? Era una palabra del futuro, ¿sí o no? Ahora, si el Señor le dijo a Pedro, ¿ustedes creen que necesariamente tenía que suceder eso? ¿O lo pudo haber evitado el apóstol Pedro? Hay dos cosas importantes, Mire, fíjese. Versículo 35, dice el Señor, esta noche me vas a negar. Está hablando del futuro, ¿sí o no? Palabra de sabiduría. Palabra dada por el Espíritu Santo a través del Señor Jesús, diciéndole, ahora, en unos minutos más, en unas horas más, Pedro, tú me vas a negar. Me vas a negar, Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre el que le entregó y el que le negó? Judas le entregó, Pedro le negó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cuando vengan el tiempo de la gran tribulación, ¿sí sabía que estamos hablando de un periodo de 7 años, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución contra los creyentes que se vayan a quedar? Yo no sé usted, pero yo no voy a estar en esa época. Yo voy a estar en el cielo comiendo unas palomitas y viendo la película de lo que está sucediendo en la tierra. Yo no voy a estar aquí. Pero la gente que niegue a Jesús en este momento, o que no se acerque a Jesús, se va a quedar en esa época. Va a llegar el anticristo, el profeta, el falso profeta y la bestia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el anticristo? La gente va a creer que es Cristo porque va a hacer señales, dice la Biblia. Sin embargo, nosotros nos vamos a ir con Cristo Jesús, dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, que ya no estaremos aquí. Y dice Primera Carta a los Corintios capítulo, no sé si el 15, habla del arrebatamiento, que será transformado en nuestro cuerpo, en un cuerpo inmortal, ¿sabe usted?
Así es que ya no vamos a estar aquí. Ya no va a poder usted comer tacos a gusto. Imagínese cuando esté en el cielo, Señor, allá dejé los tacos tan deliciosos. Ni se va a acordar los mentados tacos. Menos de los tacos de los Mochis. Ni se va a acordar de los tacos. Porque va a ser mejor, va a estar en un lugar donde hay manjares allá, mi hermano. Va a ser lo mejor. Ok, entonces miren. Dice la Biblia que van a perseguir a los creyentes en Jesús. Y le van a decir, oye, lo van a llevar a la guillotina y le van a decir, ¿aceptas a Jesús? ¿Tú sigues a Jesús? ¿O no eres seguidor de Jesús? Si dices que sí, la guillotina va a caer y te va a mochar la cabeza. Si dices que no y niegas a Jesús y dices tú que no eres seguidor de Jesús, entonces la guillotina no te va a hacer nada y vas a vivir a gusto, feliz. ¿Qué haría usted con una guillotina aquí, a punto de caer? Créelo que está afiladita, demasiado afilada. Lo que sí le puedo decir es algo lo que sí le puedo decir es algo importante. Si a veces se corta un pedacito de el dedo con una navaja y anda llorando, ahora con la guillotina aquí, Dios mío. ¿Mande? No. ¿Sin qué? Tiene razón, no. Bueno, van a sentir van a sentir como cuando le ponen una inyección. Así van a sentir un leve dolorcito porque ya su cuerpo se va a despegar de su cabeza y el cerebro va a quedar en otro lado. Así que ya no le va a doler. Pero ¿qué crees? Va a estar en el paraíso con Cristo Jesús. Pero eso no nos va a acontecer a nosotros, porque nosotros no vamos a pasar por la guillotina ni por esa persecución. Aquí Pedro le negó. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera estado ahí en esa época? ¿Por qué cree que le negó? ¿Por qué cree que le negó? Por miedoso. ¿Sí o no? Ahora, vamos a ver algo importante, miren. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no. ¿Cuál era el problema por el cual negó Pedro al Señor Jesús? Porque lo iban a crucificar juntamente con Jesús, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué pasa y crucifican al apóstol Pedro? A lo mejor el evangelio nunca hubiera llegado a Cornelio. A lo mejor nunca hubieran levantado al que se levantó en el templo de la Hermosa. A lo mejor Pedro nunca hubiera impuesto manos sobre la familia de Cornelio y no hubieran recibido el Espíritu Santo. Hay muchas cosas. Ahora, ¿qué fue mejor, negarle o no haberle negado? ¿Qué fue mejor en ese momento? ¿Qué fue mejor? ¿Para qué 2 sacrificios? ¿No era mejor uno? El del Cordero que nos iba a redimir, ¿sí o no? Entonces muchos ven a Pedro como un mal ejemplo de una persona que negó a Jesús. Pero no había necesidad de sacrificar a 2 personas. Con un solo cordero era suficiente para redimirnos de toda maldición, del infierno, de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, del pecado y de todo lo demás. ¿Sí o no? Era un solo cordero, era un solo sacrificio. Ok. Entonces, ¿qué le dice Pedro? Aunque tenga que morir contigo, Señor, no te voy a negar. ¿Y todos los discípulos qué le dijeron? Lo mismo. Y dígame cuál de ellos estaba cuando lo atraparon al Señor Jesús. Dice que se fueron como cuando cae el coyote con las gallinas. Son las gallinas. Cayó, que agarra una, nada más. Llega el coyote, agarra una y creo que todos se van con una que se coma. Todos se dispersaron, las ovejas se dispersaron, ¿sabe usted?
Pero sí estaba escrito que si herían al pastor, las ovejas, ya lo leímos, mire. Si hieran al pastor, las ovejas, ¿qué iba a pasar? Iban a ser dispersadas. ¿Ok? Muy bien, entonces, versículo 36. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Podemos ver que le habló una palabra al futuro ahí, era palabra de sabiduría. Esa que usted está viendo era palabra de sabiduría. ¿Sí sabe usted? Palabra futurística, donde dijo: Pedro, me vas a negar esta noche. Unas horas después, ¿qué hizo el apóstol Pedro? ¿Sucedió o no sucedió la palabra de sabiduría? Se cumplió esa palabra profética. Fue dada por el Espíritu Santo, ¿a quién? Al Señor Jesús. Asimismo le puede dar palabras el Espíritu Santo a ustedes para que conozcan algo que viene en el futuro. ¿Sí sabe usted? Puede darle un conocimiento anticipado de lo que viene en el futuro. Le puede prevenir de acontecimientos futuros también. ¿Sí estamos de acuerdo ahí? Entonces, arresto de Jesús. Versículo 47 de Mateo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahí podemos ver que Judas le entrega al Señor. Vamos ahora al versículo 69, y aquí ya se cumple la palabra profética de sabiduría. Pedro estaba sentado fuera en el patio, el 69, ¿listos? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estás con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre, no conozco a Jesús. ¿Qué haría usted cuando esté en la guillotina? ¿Qué haría? Usted ya no va a estar, amigo. Yo le hablo a los amigos de internet. ¿Qué va a hacer cuando tenga la guillotina encima? ¿Va a negar a Jesús? ¿O en este momento va a aceptar a Jesús para que no pase por la guillotina? Cada quien decide, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Versículo 71. Saliendo a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. 3 veces la criada le dijo, esa mujer le habló primero ella sola, luego le habló delante de testigos y luego delante de otros testigos junto a la puerta. Este estaba con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro, él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que estaban por allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó. ¿Quién? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? A ver, léalo bien. Nuevamente regresamos al 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estás con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Cuánta? 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí también: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Van 2, ¿verdad? 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Enseguida
Cantó el gallo 3 veces, ¿verdad? ¿Y qué pasó después? Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Por qué el Espíritu Santo no le recordó cuando lo estaba negando? Cuando lo negó la primera vez, ¿por qué no le recordó para que la segunda vez no lo negara? ¿Por qué? Hasta entonces, hasta después de la tercera, se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Entonces salió afuera y lloró amargamente. ¿Por qué no se acordó antes? Dígame usted. ¿Usted no se hubiera acordado? Está la respuesta. Gracias. Reprendemos todo apagón en el nombre de Jesús. Necesito que me cheque, porfa, porque dile que estamos aquí, que no podemos, que no nos... Porfa, corre. Ay, Dios mío. Es que andan moviendo la energía ahí abajo y nos andan moviendo acá arriba. Entonces hay que decirle que pare o algo, que se espere. No se puede hacer eso. Oye, entonces todo va a salir grabado en Face. Entonces, ¿por qué razón, dígame usted, por qué razón no le recordó el Espíritu Santo? Dígame usted por qué. ¿Alguna idea? Porque está escrito que sí tienen que pasar. Muy bien. ¿Qué otra idea? Porque Pedro tenía que predicar el Evangelio. ¿Sí? Es decir, la valentía de Pedro era en la carne. Señor, si es posible, muero contigo. No fue un deseo del Espíritu Santo, fue un deseo en la carne. ¿Sí me entiende? Fue un amor carnal ese que demostró Pedro ahí. No era un amor ágape, para que me entienda. Porque el Señor Jesús le dijo: si me amas, Pedro, apacienta mis ovejas, enseña mis ovejas, dirige mis ovejas, encamina mis ovejas, instruye a mis ovejas. Si me amas, Pedro, ¿cuántas veces que le preguntó eso? 3 veces o 2 veces, no sé. 3 veces le preguntó. Ahora, ¿cómo es posible que ahora Pedro en su carne, Señor, voy a morir contigo? ¿Qué cree que le contestaba el Señor? Pedro, me es necesario que tú te quedes por amor a la obra. ¿Sí estamos entendiendo eso ahí o no? Entonces, independientemente de la cobardía de Pedro, el Espíritu Santo le pudo haber recordado. A ver, imagínense, llega esa mujer y le dice: tú eres de los de Jesús el Nazareno, con que tú eres de ellos. Miren, soldados, este también andaba con Jesús. ¿Y por qué no le recordó el Espíritu Santo? Anda, Pedro, diles que sí para que te maten de una vez. Anda. ¿Por qué no le dijo el Espíritu Santo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no le recordó? Porque era necesario que quedara por amor a la obra. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, ¿qué necesidad había que Pedro se acercara donde estaban al Señor golpeándolo? ¿Había necesidad? Se hubiera quedado con las demás ovejas que se habían dispersado. Y entonces, después, más adelante, cuando Jesús se les apareciera, le dijera: entonces esperen hasta la venida del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que están todos unánimes reunidos en un lugar, y dice que escucharon un estruendo como de un viento recio. Entonces se repartieron lenguas como de fuego sobre ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Tuvieron esa visión y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, y de ahí en adelante sus discípulos ya no flaquearon. Los perseguían, los golpeaban, los apedreaban, y ellos no tenían miedo a morir por el nombre del Señor Jesús. No se callaban, sino que predicaban el Evangelio. ¿Está entendiendo? Es decir, no había necesidad de que Pedro muriera juntamente con el Señor Jesús. ¿Sí me entiende usted? Por eso el Espíritu Santo no le recordó. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Palabra de sabiduría dicha por el Señor Jesús,
pero no recordaba en palabra de ciencia al apóstol Pedro cuando lo estaba negando. Pudo haber venido palabra de ciencia, Pedro, en este momento te estoy diciendo que en el pasado Jesús te dijo que lo ibas a negar. Anda, Pedro, no lo niegues, métete también juntamente con él y órale a la cruz. Pero ¿sabe qué? Dios es muy sabio, es más sabio que los hombres. El Espíritu Santo es más sabio que los hombres. Muchas veces a ustedes no les va a recordar algo. ¿Sí saben ustedes? ¿Por qué cree que no les va a recordar algo? Para que usted no salga afectado. Y muchas veces ahí viene la parte de las personas que no quieren olvidar porque no perdonan. El Espíritu Santo ayuda a no recordar. Si ayudó a Pedro a que no recordara eso, ¿usted cree que a usted no lo va a ayudar? Muchas veces el Espíritu Santo no nos va a recordar en palabra de ciencia algo del pasado, ¿sabe usted? No nos va a recordar por el mismo bien de nosotros. Y usted lo puede ver ahí con Pedro, ¿sí o no? ¿Lo puede ver ahí con Pedro? No le recordó, porque era necesario que Pedro predicara el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Y qué fue eso de que no le recordara? Fue manifestación del Espíritu Santo. Que Pedro tuviera somnolencia mental y no recordara las palabras del maestro. Óyeme, 3 veces preguntarle, ¿usted cree que no era fácil acordarse? 3 veces que le preguntaron, oye Pedro, tú andabas con Jesús el Nazareno. Sin embargo, ¿qué pasó? No pudo recordarle eso porque era necesario que Pedro permaneciera en la obra del Señor. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ok. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora, ¿por qué lloró Pedro? ¿Porque le falló al Señor? ¿Por qué lloró? ¿Alguna idea? Dígame. ¿Por qué lloró? Porque Pedro prometió que iba a morir juntamente con Jesús y no lo cumplió. Pero el Señor entendió que era un mensaje que lo hizo Pedro en sus sentimientos naturales. ¿Sí me entiende hasta ahí o no? No lo hizo Pedro guiado por el Espíritu. Entonces, Señor, si es posible, voy a estar contigo hasta en la cruz. ¿Cuántos saben cuando le dijo el Pedro? ¿Cuántos saben que el Pedro le dijo al Señor? Pedro, ¿no? Es mi cuate. Allá en el cielo, ¿qué onda, Pedro? Chócala. Así voy a saludar a Pedro. ¿Qué onda, Pedro? Chócala. Así vamos a saludar a Pedro, ¿no? Va a ser nuestro cuate. Ok, entonces mire. ¿Qué estaba? ¿Pedro qué dijimos? ¿Por qué lloraba? El Pedro lloraba. Pedrito, ¿no? Pedrito. Bueno. No fue guiado por el Espíritu Santo, lo hizo en sus propios deseos, sentimientos carnales. Por eso cuando una persona dice, y el apóstol Pablo dijo en Hechos 21, ¿recuerdan? Señor, le decía el profeta Gabo, no vayas a Jerusalén porque el hombre del que es este cinto lo van a encarcelar, lo van a matar. Y luego la gente, Pedro, no vayas. La misma persona, Pedro, no vayas. Y Pedro, fue Pablo, ¿no? Estoy con Pedro, ya le agarré contra Pedro. Y Pablo, ¿qué dijo Pablo? No importa que me hagan lo que me hagan, aunque me sea necesario morir por el Señor Jesús, así lo voy a hacer, pero voy a ir a Jerusalén. Es la misma actitud de Pedro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Pablo también lo estaba haciendo en la carne. ¿Sí me entiende? Y Pedro, el Espíritu Santo no le recordó a Pedro. Y a Pablo le habló varias veces, pero no hizo caso.
¿Estamos entendidos ahí? Pero era el mismo deseo carnal de servir al Señor, no importa que lo mataran. O sea, ¿por qué tengo que declarar la palabra que me maten por servir al Señor? ¿Por qué? ¿No es mejor decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, en Filipenses corrigió? Dijo, mas el vivir, ¿cómo dice? El morir es Cristo, mas el vivir es ganancia, ¿no? El morir es ganancia. El vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. El vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Pero dice, por amor a la obra, yo decido permanecer. Y sé que quedaré y permaneceré con todos vosotros por amor a vosotros. Entonces ahí cambia la declaración. ¿Sí me entiende? Cambia la confesión de fe. Entonces no es la misma decir, Señor, yo voy a predicar el evangelio hasta en China. Señor, voy a ir con los chinos. ¿Qué importa que me hagan los chinos lo que me hagan? Pero yo voy a ir, Señor. No importa que me maten, pero yo les predico el evangelio de los chinos. ¿Sabía que hay persecución allá en China? Está lloviendo, qué rico, ¿verdad? Pues vamos a predicar hasta que se vaya el agua. Entonces, con razón está más fresco. ¿Cuál es la diferencia entonces en que los dos actuaron en la carne, en sus propios sentimientos? Decir, Señor, es que mucha gente así dice, Señor, aunque me maten estaré contigo, no te voy a negar, le dijo Pedro, estaré contigo, dijo Pedro, si todos los demás te niegan, yo estaré ahí contigo. Y el Señor le dijo, ciertamente me vas a entregar. Pero el deseo de Pedro era solamente carnal. Igual cuando le dijo, Señor, que ni eso te acontezca, Señor. Cuando el Señor Jesús dijo que iba a morir. ¿Recuerdan que dijo que iba a ir a Jerusalén y tenía que ser sacrificado? Y Pedro le dice en ese momento, Señor, que ni eso te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Cállate, Satanás. O sea, era Pedro en su carne utilizado por Satanás. Asimismo, cuando Pedro dijo, Señor, si es posible voy a morir contigo, estaré contigo. En Mateo, mire, Mateo 26, otra vez, leamos. ¿Qué le dijo Pedro? Aunque todos se escandalicen, dice el versículo 33, Mateo 26, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué significa escandalizaré? Es igual, nunca te negaré. Nunca te negaré. ¿Cuántos saben que eso no era yo por el Espíritu Santo? Era en la carne, Pedro estaba hablando, en sus sentimientos naturales. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, entonces ya vamos a terminar para que usted se pegue un buen baño. Juan capítulo 4, y el día de hoy terminamos palabra de sabiduría. Juan capítulo 4, versículo 16. ¿Cuál es la historia aquí? Jesús y la mujer samaritana, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que es la historia? Versículo 8, Juan capítulo 4, versículo 8, para leer un poquito más de la historia. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahí empieza
la palabra de conocimiento. Ven, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Fíjese, ahí pudo identificar la mujer esta inclusive a un profeta. Pudo identificar un don del Espíritu Santo. ¿Cuál era ese don? Palabra de ciencia, porque hablaba del presente, que tenía un marido, o que no era su marido, estaba con un hombre que no era su marido, pero hablaba del pasado, que había tenido 5 hombres o 5 maridos. Está entendiendo el don de palabra de ciencia del presente y del pasado. Estamos viendo juntamente estos 2 dones para la idea principal que usted puede identificar uno del otro. Muchas veces están juntamente en operación. Por último, Lucas capítulo 5 versículo 17. Lucas 5, 17, ya para terminar con palabra de sabiduría. Lucas 5, 17. ¿Listos? Aconteció un día que él estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían de un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Mire, Jesús no los oyó literalmente lo que estaban diciendo, pero ¿qué dice la palabra ahí? Conoció los pensamientos de ellos. ¿Qué don era? ¿Cuál era la historia? Un hombre paralítico. Este hombre fue sanado literalmente, paralítico. Este hombre rompieron el techo de la casa del Señor Jesús para poder meterlo, vean la fe de ellos y la fe del paralítico. Entonces el Señor Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué hacen los escribas? Comienzan a cavilar. ¿Qué significa cavilar? A murmurar detrás de Jesús para que Jesús no oiga. Prácticamente eso significa la palabra cavilar. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Dice, conoció, dice el versículo 22, Lucas 5, 22, los pensamientos de ellos, y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando su lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificó a Dios. Podemos ver ahí palabra de conocimiento. En ese momento el Señor pudo conocer los pensamientos de las personas. ¿Sabía que es un don del Espíritu Santo? Es un conocimiento de lo que está sucediendo en ese momento, porque conoció los pensamientos de ellos. ¿Usted puede lograr fluir en ese don? Sí puede lograr fluir en ese don. ¿Puede conocer los pensamientos de otras personas? A lo mejor con la mirada. Cuando usted conoció a su esposo, con la mirada conoció el pensamiento de él, ¿no? Algo quiere conmigo. ¿Se da cuenta qué fácil es entender? Qué fácil es. Y más todo esto si le cerró el ojo. Usted inmediatamente discernió los pensamientos. Este hombre realmente me ama. Conocimiento del presente. Conocimiento es el presente y el pasado. ¿Puedo entender hasta ahí? Del presente, ¿pudo ver ese hecho?
Vamos a continuar con estos dones mejor el próximo viernes, porque creo que todavía hay un poco más que hablar del de palabra de ciencia. Palabra de ciencia vamos a ver el próximo viernes y nos vamos a quedar con el hecho de el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a comenzar el próximo viernes en el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, para que vea fluir el don del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. ¿Cómo pudo conocer un hecho el apóstol Pedro? Igual que como Jesús conoció los pensamientos y la intención del corazón de los fariseos que cavilaban hablando contra el Señor Jesús y contra las obras del reino de Dios aquí en la tierra. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús por tu palabra, por tu poder, por tu gracia. Gracias por esta lluvia maravillosa, Señor. ¿Quieren que se vaya o no? ¿Sí? Bueno. Señor, en el nombre de Jesús desatamos tu palabra y le ordenamos a esas nubes que cesen ahora de llover. En el nombre de Jesús, que se quite toda lluvia de esta zona hasta que mis hermanos lleguen a sus lugares, a sus residencias. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, por la palabra de sabiduría y de conocimiento que tú nos das, tú nos diriges, Señor, fluimos en ella, fluimos en estos dos regalos tuyos, Espíritu Santo, fluimos contigo, porque son dones tuyos a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, tú nos revelas el futuro, nos revelas el presente, nos revelas hechos del pasado aún, en el nombre de Jesús. Pero aún, Señor, creemos a través de tu poder, Espíritu Santo, que tú haces que no recordemos cosas para no salir dañados, Señor. Yo creo en esa manifestación que operó en el apóstol Pedro. En el nombre de Jesús, por amor a tu obra permanecemos, Señor, aquí en la tierra. Y declaro que eres tú, Espíritu Santo, el que fluye, el que opera en cada uno de nosotros, el que nos da la convicción y de que tenemos que seguir adelante. Y hemos decidido, Señor, seguir por amor a tu obra. Declaro vida en el nombre de Jesús abundante. 120 años de vida, Génesis 6:3. En nuestras carnes, Señor, seremos de 120 años. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, queremos fluir no en la carne, sino en el Espíritu, Señor. Que a través de nuestras palabras salgan tus palabras de vida, Señor, y no de muerte. No queremos morir por amor a tu obra, Señor, no. Repita conmigo: yo quiero vivir por amor a la obra de Cristo. Y rechazo toda muerte por amor a Cristo. ¿Ve la diferencia? Rechazó toda muerte por amor a Cristo, pero decidió por la vida por amor a Cristo. ¿Se da cuenta la diferencia entre un concepto y otro? Eso es lo que usted va a recibir en el nombre de Jesús. Fluya con el Espíritu, esté atento a la voz del Espíritu. Le va a hablar de diferentes maneras. Le va a hablar por casos, cosas, hechos, sueños, visiones, ángeles, la voz del Espíritu, testimonio interior, visión interna, visión abierta, cerrada. De muchas maneras el Espíritu Santo va a tratar con su vida y le va a mostrar el futuro, le va a un fragmento del conocimiento de la sabiduría del futuro, le va a dar un conocimiento del presente, le va a avisar sobre acontecimientos futuros que vienen catastróficos para que usted no esté en esos lugares, le va a prevenir accidentes, le va a decir a través de su voz: no hagas esto sí hazlo, te encamino por este lugar no vayas. La idea principal es que usted pueda vivir la vida abundante que Cristo Jesús le prometió. Sea fiel a la palabra y a la voz y a la guianza del Espíritu Santo. Él nunca le va a fallar. No oiga la voz de su carne, no oiga la voz de sus propios pensamientos naturales, oiga la voz del Espíritu. ¿Entendió y discernió la voz de la carne? ¿Cómo actuó el apóstol Pedro con sus propios sentimientos carnales? Entonces usted no fluye en esos sentimientos naturales, fluya solamente en la mente de Cristo, que son los sentimientos espirituales. Si siente algo, que sea algo conforme a la palabra, conforme al Espíritu y no conforme a sus propios sentimientos, pensamientos o su propia voluntad.
Denle un fuerte aplauso al Señor porque Él es bueno. Gracias, Jesús. Te bendecimos y te adoramos en esta noche, Señor. Nos despedimos de cada persona de internet en el nombre de Jesús. Dios me los bendice a todos y cada uno de ustedes. Próximo viernes 7 de la tarde y domingo 11 de la mañana con otro tema de la palabra de fe. Dios me los bendice. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Sea usted, en lo que estoy hablando, nos podemos despedirnos de nuestros amigos y sea usted bendecido en el nombre de Jesús.